Mateo capítulo 2, versículos 4 al 12. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien, en esta tarde vamos a ver que la promesa de salvación cumplida debe producir gozo. Este versículo, o este pasaje mejor dicho, todo este párrafo, está puesto aquí en la Escritura para mostrarnos que aquella profecía que se dio hace ya siglos atrás, exactamente en Miqueas capítulo 5, de que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea, se cumplió. Y estos magos que vinieron del oriente llegaron y son los únicos que se llenaron de gozo al ver la estrella cuando finalmente se posó o se quedó quieta en el lugar donde estaba el Señor Jesucristo. Así que aquí podemos ver que el deseo de Dios era que esta promesa cumplida de que por fin llegó la salvación al mundo debía producir en la gente, ¿qué cosa? Gozo. Gozo. Pero vemos que el pueblo de Israel reaccionó de la manera contraria. En el versículo 3 vimos que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, cuando supieron que el rey había nacido. El pueblo de Israel, que debía ser el que más debía estar contento por la llegada finalmente del Mesías, estaban turbados, es decir, confundidos. No en vano el apóstol Juan, en el primer capítulo del Evangelio, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los que más debían recibirle, darle la bienvenida, el pueblo de Israel, estaban confundidos y no tenían claro y no tomaron esta noticia como sí la tomaron los gentiles. Por eso que en los versículos 1 al 3, la semana pasada, dijimos que esta salvación no es solamente para el pueblo de Israel, sino que abarca a todo el mundo. Porque vinieron estos magos, ¿no?, que se menciona aquí, que vinieron de Oriente. Y hoy día vamos a ver un poco más de detalles acerca de esto. Así que la promesa de salvación cumplida debe producir gozo. Por eso que esto se llama el Evangelio, las buenas nuevas. Cuando nosotros hablamos de Cristo a otras personas, tenemos que hablarles como que es una buena noticia, no es una mala noticia. Por eso se llama Evangelio, el buen mensaje. Significa la palabra Evangelio, las buenas noticias. Es un gozo que Dios haya mirado a esta humanidad pecadora perdida y haya pensado en nosotros y haya enviado un Salvador para limpiar nuestros pecados y hacer posible nuestra salvación. Así que es un mensaje que debe producir gozo. Debe producir gozo. Dice el versículo 4 de Mateo 2: y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Aquí vemos que Herodes, el rey de los judíos en ese tiempo, Herodes, para ser más exacto, Herodes el Grande, porque había una dinastía de varios Herodes diferentes, este Herodes el Grande es el que muere aproximadamente poco tiempo después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchos comentarios ubican su muerte en el año 4 después de Cristo. Es decir, nace el Señor Jesucristo y poquito tiempo después este Herodes muere. Por eso que finalmente María, José y Jesús pueden volver de Egipto luego de haber escapado, porque
Herodes, en su ira al saber que nació otro rey que no es él y que va a quitarle su trono, él manda a matar a todos los niños. Eso lo vamos a ver ya en el capítulo 3. Pero aquí vemos que este Herodes es ignorante de las escrituras, es ignorante de la profecía. ¿Por qué él no sabe? Lo cierto es que Herodes, este Herodes el Grande, el que era el rey de Israel en ese tiempo, no era un judío, digámoslo así, puro. Pocos años antes ocurrió una gran revuelta, una guerra interna en Israel, donde los idumeos pasaron a ser parte de los judíos, pero realmente no eran judíos. Y esta dinastía de los Herodes venían de los idumeos, así que Herodes no era judío realmente, como sí lo era María y José, descendientes del rey David. Sin embargo, fueron absorbidos por Israel y pasaron a ser parte del pueblo de Israel, pero no tenían la tradición ni los conocimientos del pueblo de Israel. Por eso que a algunos quizás les sorprende que Herodes no sepa, no tenga idea de lo que son el conocimiento bíblico, por eso tiene que llamar a los sabios de Israel para que le expliquen. Es porque Herodes realmente venía de un linaje no judío, venía de los idumeos y fueron algo así como nacionalizados por los romanos, y como era una familia fuerte, los romanos los pusieron a ellos para regir en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Recordemos que Israel no es una nación libre, están bajo el yugo romano, pero Herodes es un gobernador, pero por sobre él estaba el emperador romano. Así que Herodes no está interesado en lo espiritual, él solo le interesa seguir siendo el rey, y lo único que le interesa es mantener su trono. Y él, al escuchar, se turbó, se conmocionó. La palabra significa incluso disgustarse. Un comentarista dice temblor completo. Es decir, cuando él se enteró de que este niño que iba a ser el rey de Israel iba a tomar su lugar, no le gustó para nada y explotó en ira. Pero tratando de calmarse un poquito, él llama a los sabios del pueblo de Israel para que vinieran y le explicaran lo que significa esta venida de estos magos. Si usted recuerda, en el versículo 3, también se dice que Jerusalén estuvo toda conmocionada junto con Herodes. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Jerusalén? Ciudad de paz. Ciudad de paz. Aquí ha llegado, ¿quién? ¿El príncipe de qué? El príncipe de paz, así lo decía Isaías 9:6. El rey David también escribió un hermoso salmo, el Salmo 122, versículo 6, donde dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean benditos todos los que te aman. La ciudad de paz por fin ha recibido al príncipe de paz, y en vez de alegrarse, de abrir las manos para recibir finalmente al Mesías, sienten rechazo por este príncipe de paz. Aquí vemos una demostración palpable del rechazo que tiene la humanidad en contra del amor de Dios. Es tan triste, ¿no?, ver cómo Dios, en su amor, en su santidad, en su justicia, envía una salvación al mundo, una solución para nuestros pecados. El mismo Dios toma forma humana, viene a este mundo para morir por nosotros y hacernos salvables, y en vez de contentarnos con eso, vemos aquí un rechazo de parte del mundo. Aún así, nuestra labor como iglesia es seguir hablando de Cristo. Porque recordemos, hermanos, que la iglesia solamente somos embajadores de Cristo. Lo único que podemos hacer es hablar en nombre de Cristo. ¿Quién es el único que puede hacer una transformación en el corazón de una persona? El Espíritu Santo de Dios. Es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio a una persona. Y la palabra de Dios. Llama entonces Herodes a los sabios de su pueblo en imitación, ¿no? Un poco viendo que habían venido estos magos. La semana pasada explicamos que estos magos eran aparentemente sabios de otros países, de otros imperios que vinieron y que estudiaban el libro de los Hebreos, el Antiguo Testamento, y habían estudiado sobre este Mesías, de este rey futuro que iba a venir a la tierra. Posiblemente ellos estudiaban el libro que los judíos le llaman hasta el día de hoy la Torá, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros, y en Números 24:17 está la profecía de esta estrella que iba a aparecer cuando llegara el Mesías. Dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob
y se levantará el cetro de Israel. Así que ellos habían estudiado aparentemente estos libros. Como en el día de hoy los científicos y los sabios de cada país estudian todo el conocimiento humano que está disponible y hacen sus avances, en ese tiempo también. Los sabios de las naciones estudiaban toda la cultura disponible para que la nación donde estuvieran estuviera preparada. Cuando el pueblo de Israel fue atacado por los babilonios, recuerdan que los babilonios tenían la forma de conquistar destruyendo una nación, pero se llevaban a todos cautivos a su país y tomaban a los más sabios e inteligentes y los unían a su equipo de sabios. Dice la Biblia en Daniel capítulo 2 que Daniel y sus amigos, por ser de los más sabios encontrados en la tierra, fueron puestos en el grupo de sabios de Babilonia. Y Daniel era tan destacado que fue puesto a cargo de los sabios de Babilonia. Así que los imperios tenían grupos de sabios, de investigadores, de científicos, de gente que estudiaba incluso las estrellas, como vemos acá. Estos magos eran algo así como astrónomos de la época, que estudiaban las estrellas. Sí, lo vemos claramente. Así que estos vinieron y, bueno, Herodes hace lo mismo, ¿no? Llama a sus sabios y le pide, ¿dónde sale esto de que iban a ser este profeta? ¿No? Los convoca para que ellos vengan. ¿Y ellos qué le responden? En el versículo 6. Entonces le dijeron, verso 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Veamos la cita en Miqueas. Vamos a Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, verso 2. Para que ustedes vean, hermanos amados, que la Biblia, la palabra de Dios, es tan exacta y se nota la naturaleza sobrenatural de este libro, que siglos antes se anuncia el nacimiento de este niño, de Emanuel, de Dios con nosotros, y el lugar exacto de su nacimiento. Veamos la versión original. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién es eterno? ¿Solamente eterno? Solamente Dios. Nosotros no somos eternos, nosotros somos criaturas, ¿no? Somos seres creados. Por lo tanto, este ser, dice aquí Miqueas 5:2, es una persona eterna que viene desde la eternidad. Es decir, el texto dice que el que venía era Dios mismo. No era un hombre más, era Dios mismo. Así que, analizando un poco este texto, veamos lo que nos dice. En el versículo 6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Lo primero que dice es que el Señor Jesucristo, a pesar de ser el rey del mundo, el que va a traer la salvación al mundo, no nació en una gran ciudad, en una gran metrópolis. Nace en un pequeño pueblo, en una pequeña ciudad. También dice, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Lo que destaca aquí el texto, o por lo menos lo que los sabios le dicen a Herodes, es la cualidad que iba a tener este Mesías que iba a nacer. Dice que iba a ser guiador y gobernador. Guiador y gobernador. Todo esto tiene que ver con la obra de salvación que iba a traer Dios a este mundo. Guiador. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo primero que es este rey, Mesías, que viene al mundo es un guiador. ¿Para guiar a qué? Al Padre, a la salvación. Para eso vino el Señor Jesucristo a este mundo, para guiar a la salvación. Él es el camino. Yo no sé si ustedes han andado en estas escaleras mecánicas donde uno no necesita caminar, uno simplemente se para ahí y la escalera te lleva, ¿no? En un sentido, Jesús es como eso, es un camino que te lleva solo, tú no tienes que hacer nada, Él te lleva al Padre, Él te lleva a la salvación. Dice la Biblia
que todos hemos pecado, que todos estamos separados de la gloria de Dios por nuestro pecado. Y nuestro pecado es tan grave y tan enorme la ofensa delante de Dios por toda la maldad que hemos hecho, que nosotros no podemos pagar esa deuda. Por más que nosotros nos esforcemos en ser buenos, pensando que eso nos va a permitir ir al cielo, la verdad que no sirve para nada, porque nosotros tenemos este gran problema que es el pecado. Y es una deuda que no podemos pagar. Por más que tratemos de ser buenos, de comportarnos bien, hace poco estuve hablando con un señor que me decía, yo he tratado de ser una buena persona. No sé si han escuchado eso. Casi siempre la gente dice eso. Yo he tratado de ser una buena persona. Muy bien, supongamos que sí, ¿no? Todos quizás queremos eso. Pero nosotros tenemos un problema espiritual que se llama el pecado, que está dentro de nosotros. Y ese pecado no lo podemos borrar. Aunque tratemos de ser buenos y hasta aunque quizás logremos ser buenos por nuestro propio esfuerzo, no es suficiente. Nuestra bondad no es suficiente, porque tenemos algo que se llama pecado. Y la única forma de quitar ese pecado, esa mancha de pecado que todo ser humano tiene, es que sea lavado en la sangre del Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ahí en Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, no es suficiente con tratar de ser bueno, con haber sido un buen padre, con haber sido una buena madre, un buen ciudadano, con haber sido una buena persona en términos generales. Falta el problema del pecado. Falta el problema del pecado. Y la única forma de limpiarlo es que vengas a este guiador, que es el Señor Jesucristo. Es el único que puede limpiar tu pecado y toda tu maldad y darte el perdón delante de Dios. Sin esto no hay salvación. Ninguna persona puede entrar al cielo, como lo estudiamos en Apocalipsis. ¿Recuerdan? Al cielo no entrará nada inmundo. No hay pecado en el cielo. Él tiene que quitar esa mancha de pecado. Así que nunca te concentres en cuán bueno eres o en cuán bueno tratas de llegar a ser. Recuerda también esto otro. La Biblia dice que todos tenemos esta mancha de pecado. Y el único que la puede quitar es el Señor Jesucristo. En segundo lugar, aquí el versículo dice que la profecía dice que este Salvador que iba a venir no solamente es un guiador, que va a guiar a la salvación, que va a guiarnos al Padre, también es un gobernador. Un gobernador. También ya lo estudiamos en el libro de Apocalipsis. Un día el Señor Jesucristo va a volver a este mundo en su segunda venida, ya no como un cordero a morir, sino que volverá como león, volverá a pelear y tomará para siempre el trono de este mundo y será el rey por los siglos de los siglos y su iglesia reinará con él por la eternidad. Será literalmente el gobernador, el rey. Pero el sentido de gobernador también tiene un sentido espiritual, ¿no es así? Él quiere gobernar también en los corazones, en las vidas de las personas. Así que, ¿cómo podemos saber si Dios en Cristo te ha guiado a ti a la salvación? En que Dios gobierna tu vida. ¿Dios gobierna tu vida? Entonces Él es tu guiador. En el pasaje, allí no se mencionó la última parte del versículo, como usted lo notó. Aquí la versión en Mateo capítulo 2 menciona una parte nomás de Miqueas 5:2, ¿no? Pero recuerdan, Miqueas 5:2 menciona también el elemento de que este Mesías es un ser eterno, por lo tanto es Dios. Es Dios mismo encarnado quien vino a este mundo. Por eso que Isaías 9 dice que es Emanuel, Dios con nosotros. Sigue diciendo el versículo 7, entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Noten, aquí Herodes ya está más que nervioso. Herodes no le gusta para nada la noticia de que viene un rey que va a tomar su lugar. Recordemos que, aunque este niño haya nacido en ese mismo instante, tenemos en la historia de Israel reyes que han sido niños. ¿Recuerdan uno? ¿Y la edad? Josías. ¿Qué edad tenía Josías? Tenía 8. Por lo tanto, la desesperación de Herodes es entendible. En la historia del desarrollo del pueblo de Israel y también de otros imperios, muchas veces llegaban al trono niños. Por la muerte de los padres y por diferentes situaciones, llegaban muchas veces niños al trono. Por lo tanto, a Herodes no está diciendo, no, quizás en 30 años más. No.
puede ser ya, en poco tiempo más. Así que él rápidamente deja de lado a sus sabios, donde se fijaron estaban los sacerdotes y los escribas del pueblo. A ellos los llamó. Posiblemente, no lo dice aquí el texto, pero posiblemente él llamó al Sanedrín del pueblo de Israel, que era un grupo de sabios, entre ellos también los ancianos del pueblo de Israel. Los sacerdotes eran hombres de la tribu de Leví. Cuando estudiamos el libro de Nehemías, recuerdan que cuando el pueblo de Israel vuelve, ellos tienen que estudiar la genealogía para ver quiénes eran de la tribu de Leví y así poder tomar el sacerdocio. Solamente de la tribu de Leví. Los escribas no necesariamente son de la tribu de Leví, porque los escribas, ¿qué hacían? Eran copistas profesionales, ¿no? Ellos se dedicaban a estudiar profundamente el Antiguo Testamento y a copiarlo. Lo copiaban a mano. Cuando en una sinagoga o en un lugar o en el templo esa copia ya era muy antigua y se necesitaba una nueva, ellos la hacían a mano. Cada hoja tenía una métrica, cada hoja era igual, no es que ellos copiaban a su antojo, sino que cada reglón tenía una cantidad de letras, hacia abajo tenía otra, había toda una matemática, había un diseño ya predeterminado desde la época de los babilonios. Así que los escribas eran toda una institución, eran expertos en la palabra. Ellos eran capaces de decir de memoria casi cualquier texto del Antiguo Testamento. Ellos podían decir de inmediato en dónde estaba ese versículo, porque se dedicaban a eso todo el día. Y los ancianos eran hombres sabios del pueblo, fuera de la tribu de Leví, que eran algo así como líderes laicos del pueblo de Israel. Así que llamó a este grupo para que le dieran esta información. Los despide y llama nuevamente en secreto, nuevamente a los magos para poder inquirir, para poder averiguar más acerca de la estrella. Vemos nuevamente aquí el plan de Satanás. Desde Génesis capítulo 3 se nos dice que Satanás ha tratado de destruir la línea genealógica del Mesías. Siempre ha pasado así. En el libro de Éxodo se nos dice que el faraón mandó a matar a todos los niños del pueblo de Israel. Y ahora nuevamente este Herodes, eso es lo que está tramando. Quiere matar a todos los niños para así poder borrar a este rey que ha nacido. Satanás siempre ha tratado de obstruir los planes de Dios, pero no lo va a poder hacer. Dios está por sobre todo y vamos a ver cómo Dios va a cuidar a su Hijo para que no le pase nada y logre la voluntad por la cual Él lo ha enviado al mundo. Dice el versículo 8, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pregunta, ¿es verdad lo que está diciendo Herodes? ¿Quiere ir a adorarlo? Por los versículos que vamos a leer más adelante, vamos a ver que no. Él finge un interés como el de los magos. Él finge estar interesado en ir a adorarlo. Pero es una hipocresía lo que está haciendo aquí Herodes. Sus verdaderas intenciones es preparar el asesinato no solamente de Jesús, sino el asesinato de toda esa generación de niños nacidos en ese tiempo. Vamos a ver cómo Dios va a impedir que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, sea muerto. Aquí vemos que Él quiere engañar a los magos. Los manda para que hagan el trabajo, ¿no? Que averigüe dónde está y que le vuelvan y le digan exactamente el lugar de su ubicación. Versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Muy interesante, ¿no? Vemos aquí tantos aspectos sobrenaturales en todo lo que está pasando en esta narración. Una estrella que está guiando a los magos para llegar. Esto no es algo que no hayamos visto antes en los relatos de la Biblia. ¿Dónde vemos que Dios sobrenaturalmente, con algo de la naturaleza en el cielo, ha guiado a su pueblo para que vayan a un lugar o a otro? ¿Recuerdan? En el desierto, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto,
Durante el día, ¿qué había que los guiaba? Una nube. Nosotros a veces pensamos que ellos se movían y la nube iba detrás de ellos, pero no, la nube se movía. Es decir, la nube iba avanzando, les daba sombra durante el día, porque el desierto, caminar todos los días en el desierto era para morir muy pronto. Sin embargo, esta nube que protegía a esta gran cantidad de personas se iba moviendo y era el pueblo el que se movía debajo de ella. Y es muy interesante que Pablo en Corintios dice, ¿quién era esa nube? ¿Quién era esa roca también? Era Cristo el que iba allí con ellos. Eso lo dice él. Un día lo podríamos estudiar. Y de noche, ¿qué pasaba de noche? Había una columna de fuego que los seguía, porque en las noches en los desiertos las temperaturas bajan drásticamente. Y esa columna de fuego, casi siempre nosotros pensamos que era una columna de fuego que los protegía solo del calor. Pero no. También a veces se movía y ellos tenían que dirigirse tras de ella. Por lo tanto, esto de una estrella guiando a estos magos para el lugar del nacimiento de Jesús no debería impresionarnos demasiado. Dios siempre ha usado lo sobrenatural para expresarse, para mostrarse que esto es algo de Él, que no es de hombres y que nadie lo va a poder cambiar. Y así también es la salvación. La salvación que Cristo ofrece no es una simple transacción. A veces cuando nosotros le explicamos la obra de Cristo en la cruz a las personas, lo toman a veces como que fuera nada más una transacción, ¿no? Donde tú me das tu fe y yo te doy la salvación. Pero es mucho más que eso, ¿no es así? Desde que nosotros conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos empezado a tener una relación de amor con Él. Es una relación. No es una religión, es una relación de amor con Dios. Un Dios bueno, amoroso, que nos guía durante todos los días de nuestra vida, desde el día que le conocimos hasta el día que Él venga por nosotros. Y esta salvación no se pierde absolutamente por nada, porque no depende de lo que hayamos hecho nosotros, sino enteramente de lo que Cristo hizo en la cruz. Es algo sobrenatural, es algo que va fuera, más allá de lo que nosotros humanamente podamos hacer. Y aquí viene lo que yo considero más importante del pasaje, que es el versículo 10. Los magos, que dicen, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Notan un poco la exageración, podría haber dicho con grande gozo, pero agrega un adverbio más, ¿no? Para darle más fuerza, con muy grande gozo. Y esto es lo que debe producir el Evangelio. La voluntad de Dios acerca del Evangelio es producir grande gozo. Primero, es cierto, hay un golpe que puede producir gran temor. La Biblia nos dice que nosotros, cuando prediquemos el Evangelio, no debemos mutilarlo, ¿no? No debemos cortar aquellas partes que son difíciles, ¿no? Como por ejemplo el pecado y el infierno. La Biblia dice que el infierno es un lugar real. Quisiéramos creer que no. También quisiéramos creer en algunas teorías como la aniquilación del alma, por ejemplo, que algunos creen. Que las almas van a sufrir un tiempo y Dios un día en su gracia y misericordia las va a aniquilar para que no sufran. Pero la Biblia dice que este lugar real de fuego y azufre es eterno. Y dice que los que vayan ahí estarán allí sufriendo por la eternidad. No es un mensaje popular. De hecho, es triste y es hasta molesto quizás escucharlo. Pero es lo que dice Dios. Pero esto es lo maravilloso del Evangelio, que no se queda solamente con eso. Viene la parte de la salvación, de anunciar la buena noticia. Que los seres humanos no tienen que ir allí. Que hay una solución que ha dado Dios, que es su Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso que estos magos, que creo yo entendían claramente de qué se trataba este Mesías que había venido al mundo, se regocijaron porque lo iban a poder ver. El Evangelio debe producir eso. El mensaje de salvación tiene ese propósito, de traer gozo al mundo. Por eso que cuando lo contemos, tenemos que hacer énfasis también en esto, de que es una noticia buena, es una noticia de gozo. Es cierto, hay una parte fea, podríamos decirlo así, hay una parte muy dura, la condenación, el infierno, el pecado, pero también está la solución que ha dado Dios. Él está dispuesto a perdonarte, a limpiar todos tus pecados y a darte la salvación gratuitamente, si crees en Él. Si crees que Él es Dios encarnado,
que vino al mundo, que vivió una vida perfecta en este mundo, que murió en la cruz, que estuvo muerto 3 días en el sepulcro, pero que Dios le levantó de los muertos, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre, disponible para darte la salvación gratuitamente, por gracia, por medio de la fe. ¿Qué hicieron los magos cuando llegaron? Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Notan que no llegaron al pesebre, como usualmente nos lo dice nuestra tradición. Algunos comentaristas muy serios, como Gaebelein, él dice que posiblemente llegaron un año después del nacimiento. Pero de que no llegaron al pesebre, no llegaron al pesebre. Yo sé que nuestra tradición los ubica ahí, ¿no? Pero aquí dice que llegaron a la casa. Se cambiaron desde donde estuvieron aquel día y por supuesto no se quedaron a vivir en ese establo. Fue algo solamente por el momento, por el censo que se mandó a hacer por los romanos. Pero al poco tiempo después, esta familia ya formada se cambian a una casa, a una casa. Ahí es donde llegan los magos y dice literalmente, se pusieron en el piso. Eso dice literalmente el original. Se pusieron inclinados en tierra para adorar al Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Vienen los gentiles, personas no del pueblo de Israel, desde lejos, llegan y se inclinan en tierra para adorar al Rey Mesías que ha nacido. Y el resto del pueblo de Israel no saben, no se interesaron, están confundidos e incluso están molestos. ¿Sabe que el Antiguo Testamento ya avisaba de esta situación? Eso está en Salmo 72. Vamos al Salmo 72, versículo 9. Salmo 72, vamos a ver que, aunque no se nos especifica mucho cómo fue la fe de estos magos, vemos que estos magos creyeron en la Escritura, en lo que decía la Escritura, vinieron buscando a este Rey Mesías y vienen a adorarlo. Es un claro ejemplo de una conversión de personas que ni siquiera son del pueblo de Israel. Esto nos muestra que la conversión es posible fuera del pueblo de Israel. La salvación siempre ha sido pensada por Dios para todo el mundo. Y ejemplo de eso somos nosotros. Nosotros estamos en otro continente. Han pasado los siglos. Y aquí estamos adorando a Cristo, porque la salvación es para todo el mundo. Dice el Salmo 72, verso 9. Ante Él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, y los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Ahí tenemos un adelanto de lo que iba a ser la visita de estos magos. Posiblemente lo que ha hecho nuestra tradición es unir todo esto, unir lo que decía el Salmo 72, unir lo que dice Mateo, y por eso tradicionalmente les llamamos los Reyes Magos. Por Mateo, lo que nosotros vemos es que eran sabios de Oriente, pero acá el Salmo dice que eran reyes. Ahora lo interesante es que Tarsis es antiguamente lo que sería España. Sabá está en África, al sur, y Seba está al oriente. Es decir, es como que de todos los puntos de la tierra y se juntaron en medio para ofrecer dones y se postrarán ante él para adorarle. No sabemos por el pasaje cuántos son, pero por el Salmo parece que fueran 3. Y también por Mateo se mencionan 3 regalos, y por eso también se ha llegado a pensar de que eran 3. Lo cierto es que no sabemos cuántos eran, pero era un grupo que vinieron y viajaron por meses trayendo estos regalos. Tienen que ver con la realeza, porque por ejemplo, la mirra se relaciona con la muerte, y algunos ven aquí ya un elemento de lo que serían sus sufrimientos. No quisiéramos hacer todo un análisis, ¿no?, de qué significa cada uno de estos regalos, pero eran regalos reales, eran regalos muy finos que se llevaban cuando habían reuniones entre reyes. Posiblemente la fe de estos magos ya tenía algún elemento de lo que iban a ser los sufrimientos del Mesías, pero realmente no lo sabemos. Termina el versículo 12 diciendo:
Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Tal como con José, aquí en el capítulo 1 se nos dice que un ángel le habló a José en sueños, y ahora por una revelación no se dice quién ni cómo, si fue Dios mismo o si fue un ángel, por lo menos aquí Mateo no nos lo dice. Le hablan a los sabios, le hablan de lo que iba a hacer Herodes, y ellos se fueron por otro camino. Es decir, estos magos no volvieron a dar a Herodes las noticias para que no ocurriera lo que Herodes quería. Dios entonces protegió a su hijo para que se cumpliera el propósito que él tenía de salvación de todo el mundo. Hemos visto entonces en esta tarde que la promesa de salvación cumplida debe producir gozo. Por un lado están los que rechazan, los que se sienten confundidos, incluso los que tienen ira y quieren que esto no ocurra. Pero por otro lado están también los que reciben esta noticia con gozo. Y hermanos amados, nosotros que ya tenemos a Cristo, que ya hemos conocido de este mensaje de salvación, comuniquémoslo con gozo. Y digámosle a las personas que este es un mensaje de alegría, de gozo, porque tiene salvación. Dios quiere darte salvación en el día de hoy. Él vino y murió por ti, en tu lugar, pagando la culpa de tus pecados. La Biblia dice que solamente tienes que creer en Él. Y Dios te va a dar la santidad y la justicia de su Hijo. Vamos a orar.